Hola, queridas hermanas y amigas. Qué gusto volver a poder invertir en sus vidas para el Señor. Aunque no puede ser en presencia todavía, así como decimos al final de la Pascua judía, el próximo año en Jerusalén, pero yo digo el próximo año en la República Dominicana, si Dios lo quiere así. Estamos viviendo tiempos muy diferentes, ¿verdad? Y Dios nos está queriendo enseñar una gran lección, que siempre debemos de vivir por fe. Y ese es el tema de nuestro estudio, viviendo por fe, siguiendo la vida de Abraham. Y primero vamos a estudiar cómo tener fe para obedecer el llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios ha pedido que tú cumplas en esta vida? Vamos a ver primero un poco del contexto histórico de la vida de Abraham para poder entender qué importante era su obediencia en ese llamado. Antes de que Dios llamara a Abraham a salir de su tierra e ir a un lugar completamente desconocido, las personas que vivían en aquel tiempo querían llegar hasta donde estaba Dios. En capítulo 11 de Génesis nos habla acerca de todo eso. Y vamos a ir en nuestras Biblias a Génesis capítulo 11. Todo el mundo hablaba un solo idioma y decidieron hacer una ciudad que llegara, como si fuera posible, hasta los cielos. Querían hacer un nombre para ellos mismos, o sea, querían ser reconocidos. Versículo 4 de Génesis capítulo 11 nos dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios quería dividir la raza humana por su idolatría, y lo hizo con Babel, la confusión de idiomas. Así mostró que habían volteado la cara a Dios en orgullo. Dios les había indicado que tenían que procrear y llenar la tierra, pero ellos se quedaron en un solo lugar. Mire lo que dice versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Les gustó, ¿no? El área, la llanura. Dijeron, esto está muy bien, vamos a quedarnos aquí en vez de seguir yendo como Dios nos había mandado. Querían hacerlo a su manera, no como Dios había indicado. Y así desafiaban a Dios. Querían construir una torre, no tanto que llegara realmente al cielo en sí, pero para mostrar sus propias habilidades, exaltar su fama y robar la gloria de Dios. Así tengo una amiga, Delia, la quiero mucho. Está casado con un hombre que no ama a Dios. Y una vez estuve visitándolos y él estaba muy contento porque apenas había comprado su tercera casa. Y me salió del alma decirle, ay, pues gracias a Dios que lo pudiste hacer. Y me miró, ¿cómo? ¿A Dios? No, gracias a mi esfuerzo. Qué orgullo. Pero no era nada diferente a lo que los de en aquellos años hacían, queriendo edificar una torre y ser más importantes que Dios mismo. Confundiendo su idioma, tenían que esparcirse. Qué sabio es nuestro Dios. Y así los separó en diferentes lugares del mundo, solamente con un solo acto, confundir sus idiomas. Antes hablaban un solo idioma. Así como en el juego de animales, te dicen que tú eres un cierto animal y tienes que encontrar tu grupo de los mismos animales,
Pues así Dios los separó y tenían que encontrar quién hablara el idioma nuevo que tenían. Es muy interesante con lo que hemos vivido en estos días con el virus de coronavirus, cómo con un solo acto de permitir ese virus, ese pequeñito virus, pudiera hacer lo que está haciendo en el mundo entero. Pero pues no es diferente que lo que Dios hizo confundiendo sus idiomas. Dios está trabajando hoy en día como en aquellos días. Abraham, lo que significa padre exaltado o enaltecido, nace aproximadamente 250 años después de todo eso. Vamos a hacer un repaso en las fechas desde la creación para tener una idea. La creación fue en 4004 antes de Cristo, aproximadamente. El diluvio en 2348 antes de Cristo. La Torre de Babel en 2246 antes de Cristo. Y Abraham vivió alrededor de 1996 antes de Cristo. Su padre, Taré, tenía 3 hijos después de los 70 años de edad. Así nos dice en Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Tenía a Lot y a 2 hijas, Milca y Isca. Se muere Harán estando en Ur de los Caldeos, donde nacieron. Nacor se casa con su sobrina Milca, o sea, la hija de Harán, por una concubina. Versículo 31 nos indica que Taré tomó a Abraham y su esposa Sarai con Lot, su sobrino, o bueno, el sobrino de Abraham, y se van rumbo a Canaán. Ur a Canaán eran más o menos alrededor de 400 kilómetros. Solamente llegaron a Harán y se quedaron ahí. Es ahí en Harán donde se muere Taré a los 205 años. Para aquel entonces, la gente se había avanzado en ciencia y en comercio. Muchas veces pensamos en aquellos años que la gente no sabía mucho, que no habían desarrollado tanto como nosotros hoy en día. Eso nada más demuestra nuestro orgullo. Pero ellos sí estaban muy avanzados en ciencia y en comercio. Ur era un gran centro político, comercial y cultural del mundo. Tenía una torre pagana y un sistema de sacrificios humanas. Adoraban al dios lunar Nanar. Harán era una ciudad comercial próspera en una encrucijada en el norte de Mesopotamia, en Siria. Quizá es por eso que Taré decidió quedarse ahí. Iban a rumbo a Canaán, donde Dios les había llamado. Pero llegando a ese lugar, viendo todo lo que les ofrecía ese lugar, se quedaron en Harán. Nos dice en Génesis 11:31, y tomó Tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Iban rumbo a Canaán. Eso es lo que Dios quería. Pero viendo quizá el lujo, la comodidad, lo que podrían prosperar, se quedaron en vez de seguir el plan que Dios tenía para ellos. Me hace pensar cuántas veces Dios nos llama y le decimos, sí, lo voy a hacer, pero espérate, ¿no? En su gran misericordia nos llama una y otra vez. Quizá el llamado de Dios para ti, mujer casada, es amar a tu esposo, pero es un hombre difícil como el esposo de mi amiga Delia. Ella es un gran ejemplo de una mujer que de veras se esfuerza en cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer, aún en una circunstancia difícil.
O quizá con los hijos. Dios te dice, instruye a tus hijos en la disciplina del Señor, pero ni sabes usar la Biblia para instruirles y les das tus ideas, filosofía, psicología del mundo y no dirección bíblica. A lo mejor Dios te está diciendo, sé honrada en tu trabajo, ¿no? Dios quiere que brilles en tu trabajo. Pero pues me da flojera. Dices, nadie más trabaja tanto, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y Dios te llama a ser honrada en tu trabajo. Puede ser muchas diferentes cosas. Hace años, cuando vivía en Guadalajara, me acuerdo de una chica, Lulu, cuyo esposo tristemente estaba involucrado en negocios turbios. Le dijo a su esposa que iba a ser la última vez de su trato con ese grupo de mafiosos. Y así fue, porque lo mataron. Fue un tiempo muy triste. ¿Sabes lo que Dios te ha llamado a hacer o a hacer? Si no sabemos realmente lo que Dios quiere de nosotros, no llegaremos a nada. Hay que saber qué es lo que Él desea. Por eso Él nos escribió la palabra para darnos esa dirección. Ahora vamos a ver ese llamado de Abraham en Génesis 12. Abraham recibe el llamado de Dios en versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldiciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Aunque ya leímos en Génesis 11, versículo 31, dice que iban en camino a Canaán. Ya Dios les había dicho. Dios les promete aquí en Génesis 12, 1 al 3, simiente cuando aún no tenían hijo y eran estériles. Les promete tierra cuando no tenían nada. Estaban como vagabundos yendo a un lugar desconocido. Y les promete bendición. Y Abraham, qué ejemplo. No era como su padre. Los placeres de este mundo no lo pudieron detener. Él no lo piensa dos veces y obedece a Dios. Y en versículo 4 de Génesis 12 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Qué gran ejemplo. Es su primera prueba de fe al dejar su vida cosmopolita de Ur y viajar a una tierra desconocida. En Hebreos, capítulo 11, ese gran capítulo de la fe de los que han vivido antes, en Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué gran ejemplo. Nosotros queremos seguridad. ¿A dónde voy a llegar? ¿Con quién voy a llegar? Acabo de tener una experiencia un poco parecido porque fui a los 50 años del aniversario de bodas de mi hermana en Sacramento, California. El día antes de viajar, mi hermana me habló y me dijo que todo la celebración, el testimonio a los parientes, a los amigos que habían invitado, se tuvo que cancelar porque donde iban a tener la celebración era en la casa de mi sobrina, o sea, su hija, pero el esposo le dio COVID y yo no podía llegar a su casa a dormir. No tenía a dónde llegar. Llamé a la única amiga que conozco en esa área y su hija le dijo, no, mamá, me da miedo
porque ella viene viajando y quién sabe si trae algo y yo estoy embarazada. Entonces, tuve que confiar a ver dónde me van a llevar. Me pusieron en un hotel carísimo y el día siguiente, Dios tan grande, cambió el corazón de mi amiga y estaba tan arrepentida de no aceptarme y tuvimos un tiempo precioso. Ella no tenía una iglesia, apenas se cambió a ese lugar. Busqué en línea de pastores egresados del Seminario de Masters de Los Ángeles y a una milla había una iglesia cerca de ella y fuimos ese domingo juntas y va a ser su iglesia. Qué lindo es confiar en Dios. Dios no quería que me quedara en casa de mi sobrina. Y gracias a Dios no quería que siguiera en ese hotel. Ya para cuando Abraham obedeció el llamado de Dios, tenía muchos bienes. Imagínense, se quedaron en Harán y habían prosperado, por eso su papá quería quedarse ahí. Tenían muchos bienes que habían adquirido. Dios tuvo que sacarlo del mundo, literalmente, con la religión babilónica e idólatra de su padre. Vayan conmigo a Josué. En Josué, capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Se dan cuenta el peligro en quedarte en un lugar donde no hay una buena iglesia? Mucha gente se cambia de casa por un trabajo porque van a ganar más y nunca piensan, ¿hay una iglesia cercana donde me puedo congregar? Pues Tare hizo eso, adquirió muchos bienes, pero también aprendió la idolatría. Y así Dios lo sacó a Abraham del mundo y lo convirtió en el padre de la fe verdadera. Así ha hecho Dios con muchas de nosotros también. Me impacta en 1 de Pedro cuando habla de cómo Dios nos ha salvado de la vana manera de que vivían, como vivían nuestros padres. No para ofender, solamente para decir la verdad. Capítulo 1 de 1 de Pedro, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, él nos da un buen ejemplo, Abraham, de alguien que obedeció el llamado que Dios le había dado. Ahora vamos a ver un mal ejemplo. Otro personaje en la Biblia, al recibir ese llamado de Dios, tristemente huyó. Jonás había sido llamado y había sido enviado a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo? Jonás se fue en el sentido contrario. Sube a una nave para huir como si fuera posible de la presencia de Dios. ¿Por qué no quiso obedecer el llamado de Dios? Pues hay que conocer un poco de la historia, del trasfondo. Nínive era la capital de Asiria, un poder mundial fuerte en ese tiempo, alrededor de 800 años antes de Cristo. Tenía 600,000 habitantes y en tamaño duró 3 días para caminar de un extremo al otro. Eso nos dice en Jonás 3:3, cuando dice, y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Habían muros grandes adentro y afuera, con muchas torres. Nos dice que habían 150 y sabemos que las torres eran para proteger la ciudad, para ver cuando venían de lejos para atacar. Fue una ciudad adelantada en ciencia, nuevamente, religión, astronomía,
matemáticas y en cultura. Los habitantes de Nínive, sin embargo, con toda esa cultura, eran idólatras, igual como en Harán. Y aunque era gente educada, vivían de las demás naciones. También era gente de guerra, pues tenían un templo a Istar, diosa de amor y guerra. Pero no solamente eran personas de guerra, eran crueles y agresivos, matando a los alrededor de ellos, enterrando gente viva, quitándoles su piel aún vivos. Además, tenían otro templo a Nabu, dios de la escritura, muchos diositos, muchos ídolos. El lenguaje de Nínive tenía más palabras que el mismo griego, y esto solamente ayudó al orgullo del conocimiento que ya existía, pues pensaban que Nínive era el centro de todo. En 885 a.C., Siria y Asiria atacaron al reino norte de los judíos. Los judíos ya sabían lo que era tener trato con ellos. Y Jonás es enviado a esa gente para hablarles de la salvación. Y en vez de poner sus ojos en Dios, el Dios poderoso, él huye. ¿Con quién te identificas? ¿Obedeces al Señor cuando te dice que hagas algo? Quizá debes humillarte y pedir perdón a alguien, pero tú dices, ellos tienen la culpa, ¿por qué voy a pedir perdón yo? O quizá debes de ser amable con un vecino que siempre es grosero. O simplemente Dios quiere que amas a tu esposo, que te sometas, que le muestres el amor de Cristo, porque él no es salvo, o a lo mejor lo es, pero no vive para Cristo como debiera. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Piensa, anótalo. Haz un compromiso con Dios. Dile, sí, yo quiero seguir ese llamado que tú me has dado. Me cuesta. Realmente todo es imposible si no fuera por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Yo no podría dar este tema si no fuera por el Espíritu Santo que me da palabra, que me hace vivir lo que predico. La vida es un reto, pero con Cristo todo es posible. Ahora quisiera platicarles acerca de la historia de alguien que recibió un llamado en el día de hoy. Era alguien que Dios quería usar para predicar la palabra, igual como Jonás. Sin embargo, él no tenía eso en su agenda. ¿Saben lo que él quería hacer? Quería jugar fútbol americano. Escuchen lo que Dios tuvo que hacer para que él decidiera seguir el llamado de Dios. Él sabía que Dios lo estaba llamando al ministerio, pero pues él quería jugar fútbol americano, no quería predicar. Cito sus palabras. Salí disparado de un coche que corría 110 kilómetros por hora antes de que hubieran cinturones de seguridad. Y resbalé de espaldas casi 100 metros en una carretera de Alabama. Estaba plenamente consciente. Hasta me mantuve en mi mismo carril y traté de frenar con las manos. Todavía tengo cicatrices. Nadie más salió herido y alguien que pasaba me llevó al hospital, el hospital que estaba más cercano. Después de que los médicos hicieron lo que pudieron, me vendaron y me pusieron en un avión hacia California, donde yo vivía. Pasé 3 meses acostado de estómago y preguntándome si alguna vez podría volver a jugar fútbol americano. Pensé mucho en la vida y en la muerte y el por qué estábamos aquí en la tierra, o sea, el propósito de la vida. Comprendí que la realidad de la vida es frágil.
y que tenía que cerciorarme de que estaba haciendo lo que Dios realmente quería de mí. Todo podría acabar en un latido sin ninguna advertencia. Hasta este momento estaba más preocupado por hallar mi propia dirección en la vida y escoger mi carrera que en escuchar lo que Dios pudiera querer de mí. Pero entonces la vida adquirió un tono serio. Me di cuenta de que no tenía control alguno sobre mi futuro. Había sobrevivido a algo que debió haberme matado. De repente, Dios tuvo absolutamente toda mi atención. Recuerdo que dije, Señor, haré lo que quieres que haga. Y comprendo que la vida es mucho mayor que mi diminuta agenda. Como muchos universitarios, jóvenes y sanos, me sentía hasta cierto punto invencible y seguro de que iba a tallar mi propio mundo. Después del accidente, empecé a comprender la realidad de la eternidad y de lo todo que realmente importa. Recuerdo estar ahí tirado, leyendo el Nuevo Testamento y pensando seriamente en las cosas de Dios. Conocer a Dios, conocer su evangelio y darlo a conocer llegó a ser mi vida. ¿Saben de quién hablo? Mi propio pastor en Los Ángeles, el pastor de la iglesia de Grace Community, John MacArthur. Todos hemos recibido bendición de ese hombre de Dios. Él tenía un llamado y Dios tuvo que agarrar su atención en una forma dramática para que él comprendiera que tenía que cumplir esa misión que Dios lo había llamado. Tenía grandes cosas en el futuro de él. ¿Qué tendrá que hacer Dios en tu vida para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, para que lo obedezcas? Espero que no tengas que tener un accidente como Él. Mejor por la buena, chicas. Ahora, lo práctico. ¿Qué dirección me da la palabra de Dios para poder seguir el llamado que Él me ha dado? Vamos a buscar primero en Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6. En primer lugar, hay que saber cuál es mi llamado de Dios o cuál es su llamado sobre mi vida. Y en Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí nos habla de lo que Dios quiere de nosotros por dentro y por fuera, lo interno y lo externo. ¿Cómo vamos con eso? ¿Es mi deseo hacer lo correcto o hago cosas turbios como el esposo de mi amiga que perdió su vida? Amo la misericordia, doy misericordia, perdono como yo deseo recibir misericordia. Soy una persona humilde o me jacto lo que he hecho. Así una iglesia pidió mis credenciales para que yo pudiera compartir en su congregación y pensé mis credenciales. Diles, soy una vil pecadora intentando vivir para Cristo. Es la única credencial que tengo, porque lo demás, como dijo Pablo, es basura. ¿Qué importa dónde estudié? ¿Qué importa a dónde he viajado? Aunque sé que um, eh,
Maritza me pidió que le escribiera algo acerca de mi trasfondo y todo. No vale nada. Lo que vale es que yo deseo seguir el plan de Dios para mi vida. Número 2, además de saber cuál es su llamado, necesito pedir dirección divina cuando quiero dirección para mi vida. Y tiene que ser dirección de lo alto, no dirección humana. Santiago 1:5 nos lo dice muy claro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a tu consejero. No. Pídele a tu psicólogo. No. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Hay que saber bíblicamente cuáles son nuestras prioridades. Y Dios nos indica, primero es Él. Él debe de ocupar todo lo que soy, mi mente, mis pensamientos, mi manera de hablar, mi manera de actuar, hasta mi misma manera de vestir para su gloria. También, después de Él, si estás casada, tu esposo debe de ser tu prioridad. Muchas veces tenemos eso al revés. Los niños llegan a ser la prioridad, la casa. Y el esposo cuando se va con otra, dices, ¿por qué? ¿Qué hice mal? No seguiste el plan bíblico. Primero Dios, después el esposo, después los hijos y después lo demás. Hay que pedir sabiduría de lo alto para poder agradar a Dios. Número 3, ¿cómo puedo seguir el llamado de Dios? Colosenses 3:23. Me encanta eso. Colosenses 3:23. Hay que desear hacer lo mejor que yo puedo hacer. Realmente en 17 dice lo mismo. Voy a leer los dos versículos. Colosenses 3:17 y Colosenses 3:23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Versículo 23, por si acaso no oí la primera vez, la segunda. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así es que eso incluye amar al esposo, cuidar a los hijos, y si eres soltera, vivir para Dios en santidad. El mundo nos jala y dice, no, está bien vivir con tu novio, ¿cómo vas a ver si eres compatible con él? No, hay que seguir lo que Dios dice. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, nos da ese reto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estamos haciendo, chicas, todo con excelencia? ¿Limpias tu casa con excelencia para Dios? ¿Compras las cosas buscando ofertas de la mejor manera para agradar a Dios? Hay que desear hacer mi mejor en lo que sea mi llamado, en vez de quejarnos. Nos quejamos porque tenemos que lavar platos, porque no estamos pensando bíblicamente, gracias Dios, tuve comida que comer. Qué bueno que tengo platos sucios. Me quejo, tengo que caminar, me duelen mis pies, mis piernas, pero tengo piernas. Todo con perspectiva bíblica, agradeciendo a Dios. Así es que hay que saber cuál es su llamado en mi vida. Hay que pedir dirección de lo alto para tener sabiduría. Hay que desear hacer mi mejor, no lo mejor, mi mejor. Seguro hay otros que pueden hacer mejor que yo, pero debo de desear hacer mi mejor. Nada de flojera. O de ahí se va. A ver cómo sale. No. Número 4, separarme del mundo. Separarme del mundo, aunque vivo en el mundo. Y en Jeremías nos dice, Jeremías 15, versículo 19, la segunda parte, dice, conviértense ellos a ti y tú no te conviertes a ellos.
A lo mejor quieres participar en algún evento, pero eso te va a jalar para que tú pecas. No, todo el versículo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres y yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértese ellos a ti y tú no te conviertes a ellos. En lo que debo separarme del mundo, eso es parte de su llamado, para su gloria. A lo mejor otros van a decir, ay, qué santurona, ¿no? Qué creída, pero hay que hacer lo que Dios me pide que yo haga. Él dice que no debemos de unirnos en yugo desigual. No es necesariamente casarte. A lo mejor entres en un negocio con alguien y piensas, voy a prosperar, pero el otro hace las cosas mal, ¿no? Y por eso prosperan. De eso está hablando ese versículo de separarnos del mundo. Y en último lugar, tengo que disciplinarme para seguir el llamado de Dios. A veces nos cuesta, pero si sé que Dios me ha llamado, necesito disciplinarme para poder lograrlo. Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminada. Qué triste sería, ¿no? ¿Y en qué área se implica esa disciplina? En mi estudio de la palabra, es en las disciplinas bíblicas, las disciplinas cristianas de memorizar versículos, de compartir la palabra, de congregarme. Ha sido difícil ahora por la coronavirus, porque en muchas áreas hemos estado viendo el servicio vía alguna manera no presencial. Pero cuando antes se puede, tomando buenas medidas como mi iglesia aquí, estamos reunidas, todos, pero tomen cuidado de nosotros. Todos usen cubrebocas. Vienen para limpiar los pies. Nos rocían para sanitizarnos. Tienen gel para nuestras manos. Nos toman la temperatura. Y si no tienes cubrebocas, te regalan una y tenemos asientos por separados para protegernos. Hay disciplina en cuanto a eso para poder congregarnos. Algunos lo han tomado como algo muy cómodo y piensan, no voy a volver a congregarme, es muy padre, es muy fácil quedarme en mi casa y participo en el servicio, pero pues realmente no participamos. Dios quiere que estemos ahí cara a cara, porque sentimos el amor de los hermanos, nos animamos unos a otros viéndonos. ¿De qué otra manera hay que disciplinarme? En mis apetitos. El sobrepeso, hermanas, a menos de que sea por un problema de salud, de tiroides o algo, muestra que no tengo disciplina en mis apetitos. Es importante comer para la gloria de Dios, no de ser un palo, obvio, pero ser sana y enseñar a la familia a comer sanamente. En mis gustos, disciplinarme en mis gustos. ¿Qué me gusta ver si veo la tele? ¿Qué me gusta leer? ¿No? Les he hablado antes de que a veces hemos visto películas como Titanic, ¿no? Y la gente escucha la música y dicen, ay, qué bonito. Pero ojo, nos está gustando inmoralidad, adulterio,
infidelidad. Tenemos que tener discernimiento. Y eso es lo que dice John MacArthur, lo que más nos hace falta en la iglesia cristiana hoy en día. No sabemos discernir. Somos ovejas siendo llevados al matadero. ¿Qué es lo que nos gusta? Nuestros pensamientos, donde nadie nos ve, ¿están realmente glorificando a Dios? Gálatas 2:20. Y si lo sabes de memoria, quisiera que lo dijeras conmigo. Si no, donde estés sentada, busca en tu Biblia Gálatas 2:20 y dilo conmigo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vivo para Cristo o vivo para mí misma? ¿Cuál es tu plan de ataque para vivir para Cristo? Hay que saber lo que es tu llamado. Así para concluir, queridas, Dios nos ha colocado a cada una de nosotros en un lugar específico para seguir su llamado. ¿Estás casada? ¿Sabes cómo puedes seguir el llamado de Dios y agradarlo? No es enseñando la Biblia como Elena que va de aquí para allá y no tiene que rendir cuentas a su esposo. No, es amándolo, sirviéndole, haciendo que su vida sea más fácil, bendiciéndolo, sujetándote a él, como dice en Efesios capítulo 5, aunque dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, que todos debemos de sujetarnos unos a los otros en el temor de Dios. En versículo 22 dice específicamente, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero como al Señor. Así es que cuando te sometes a tu esposo, hazlo para Cristo. ¿Eres mamá? ¿Estás criando a tus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor? En Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, ¿cómo haces eso? ¿Usas la Biblia para corregirles? Si no sabes versículos, ¿cómo vas a poder corregirles? Hay que aprender. El libro de Proverbios está lleno de versículos para corregir a los hijos. ¿Trabajas afuera de tu hogar? ¿Brillas para Cristo ahí o no? Porque ahí es donde el mundo te está viendo. Mateo 5:16 fue el primer versículo que aprendí de memoria hace muchos años. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente está viendo, la gente tiene hambre, necesitan ver a Jesús en el supermercado, en la forma en que manejo en la calle, en las escuelas, en los negocios. ¿Y cómo lo verán? Solo si tú y yo estamos siendo fieles al llamado que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y así Cristo será glorificado. Que este estudio sea para su gloria y que cumplamos ese llamado que Dios nos ha dado.